consagradas a los derechos humanos en El Salvador, que nos pronunciemos por la vía que sea, por las redes sociales, que escribamos pronunciamientos, que mandemos cartas, pero no dejemos pasar esto, porque si esto se sigue dando, pues lo que estamos viendo es que vamos a tener en los próximos meses ya una dictadura sin ningún tipo de careta, sin ningún tipo de antifaz, una dictadura de la más descarada, abierta y violadora de los derechos humanos en la historia de nuestro país. Una dictadura sin caretas, y creo que esa es la propaganda que está impulsando el gobierno con la Fuerza Armada. Así es que le hacemos el llamado a todas nuestras luciérnagas del FMLN que se reactiven por todas las redes sociales para que pues llevemos luz donde hay oscuridad y podamos iluminar los ojos y la conciencia de nuestro pueblo. Adelante, Pablito. Bueno, estamos aquí logrando algunos mensajes, algunas preguntas que tienen aquí para nuestro invitado aquí, Sigfrido. Mira, nos dicen que cuáles serían tus impresiones. ¿Cuáles serían tus impresiones para aparentemente el lunes? Y esto pues lo estamos diciendo aquí en público porque ya lo publicaron los veteranos. Acciones a nivel nacional, paralización del país, tomas de carreteras importantes, tomas de los puertos, fronteras las van a cerrar. Esto dicen a partir del próximo lunes 12. Ellos mencionan la fecha 12 de agosto. No sé si aquí nos dicen Sigfrido tiene algo al respecto. Número uno. Número dos, nos hablan de que, y esto lo comentábamos al inicio, de unas declaraciones últimas que acaba de dar el ministro de Salud, en donde ya puso en duda que no va a haber fase 2, que no va a haber el próximo agosto, al parecer el 20 o 22, que se inicia la fase 2, y que por eso ahora ya están incrementando, aumentando y haciendo públicos los números de muertos y los números de personas que se están infestando, para crear ese ambiente, porque le hicieron esa pregunta también, que si esto seguía de esta forma, ¿habría apertura o no? ¿Habría la segunda fase? Y dijo que bajo estas condiciones no era recomendable. Y la otra, la número 3, te los hemos acumulado aquí, hay más, pero solo estas 3 por ahorita. Se nos ha informado que en estos momentos hay ejercicios militares aquí enfrente del Océano Pacífico. Hay varios barcos de guerra, buques de guerra de los Estados Unidos trabajando con Guatemala, pero nos informan también que hay servicio militar hondureño y servicio militar salvadoreño que estarían en estas maniobras militares. Y nos preguntan aquí, maniobras militares solamente cuando se está planificando algo, alguna intervención, y al mismo tiempo eso lo pone en paralelo a lo que ya es público, el documento que ya lo tenemos acá, de el golpe de estado en Nicaragua, dependiendo de lo que pase en las próximas elecciones. Bueno, vamos a ver entonces qué nos dice Sigfrido con respecto a esos 3 puntos. Adelante, Sigfrido. Sobre el primer punto, el antecedente es que los veteranos de guerra, tanto del FMLN como de la Fuerza Armada, pues por mucho tiempo vienen reclamando una merecida pensión para poder enfrentar su situación de vida. En los gobiernos del FMLN comenzamos este proceso. Primero se hizo un censo, luego se empezaron a otorgar algunas pensiones de manera gradual por la situación de los fondos para ello, y se quedaron estos programas ya iniciados. Incluso se creó el Instituto de Veteranos de Guerra, donde los veteranos participan de manera directa en el espíritu de la ley que creó este instituto. Una de las primeras acciones que tomó Bukele al llegar al gobierno fue prácticamente expulsar a los representantes de los veteranos de ese instituto, porque según
tener ahí solamente gente totalmente subordinada a Bukele y ninguna persona que pudiera representar realmente el interés de los veteranos. Algunos veteranos cayeron bajo la demagogia de Bukele, que les dijo que con él pues todos iban a estar satisfechos, que todos iban a tener pensiones enormes, que nadie se preocupara, y lamentablemente cayeron bajo la demagogia, se dejaron llevar por ese canto de sirena. Resulta que cuando se somete el presupuesto de la nación para este año por parte del gobierno de Bukele, no iban esos fondos para los veteranos. Y se empezaron a dar explicaciones de que no había dinero, que no... Y entonces, bueno, uno se pregunta, ¿y dónde quedó aquella consigna que el dinero cuando no se roba? Pues se lo tendrán que estar robando porque no aparece el dinero para los veteranos y no aparece para un montón de cosas, necesidades urgentes de la población. Les ofrecieron para el mes de abril y ahora resulta de que no tienen dinero para comprar helicópteros nuevos, tienen dinero para poner spot de publicidad sobre la Fuerza Armada y sobre cualquier tontería que dice Bukele, pero no tienen dinero para el pago de las pensiones de los veteranos. En esta votación, este préstamo del BID de $250 millones, se logró que pusieran una parte de $12 millones para empezar a pagarle a los veteranos. Estamos hablando que les deben las pensiones ya de varios meses. El FMLN exigió que se pusiera más dinero, por lo menos el doble, para que pudiera pagárseles hasta por lo menos el mes de septiembre, ¿verdad? Que se les pudiera pagar por lo menos 6 meses. Pero la derecha se cerró, no quiso apoyar a los veteranos, se dejó una cantidad mínima y es entendible que en el sector de veteranos haya esta indignación porque se les viene engañando por parte de Bukele, se les engañó en la campaña, se les ha seguido engañando ya desde el gobierno y ahora que había la posibilidad de brindarles recursos para poder salir adelante con esa demanda, y es una reivindicación legítima, prefirieron darle recursos al ministro de Agricultura para que siga comprando alimentos en descomposición, alimentos de baja calidad y a saber qué otros gastos que todavía no están claros. Y para alimentar, como he dicho, ese inmenso agujero negro de la corrupción, donde se meten muchos millones y no sabes qué es lo que sale al final. Así que esa es la explicación de por qué los veteranos están en ese plan de movilizarse y creo pues que si hacen esta demostración de su fuerza y de su organización, pues espero que finalmente se les escuche. Luego con este tema de la reapertura, pues creo que Francisco lo decía hace un momento, yo creo que al gobierno de Bukele le conviene prolongar al máximo esta situación de penuria y mantener a la oposición encerrada, que solo podamos pronunciarnos desde la Asamblea Legislativa, que no se pueda hacer un activismo político en las comunidades, en las colonias, en los barrios, en los gremios, y por eso es que ellos están manipulando las cifras. Cuando les conviene elevan el número de contagios, cuando no les conviene pues lo bajan, igual con el número de fallecidos. O sea, están haciendo una política electorera del dolor de la gente, de la tragedia de la gente. Y pues no me extrañaría de que todas estas ofertas o promesas se han dado de parte del gobierno de Bukele, mañana salgan diciendo que ya no valen y que todo pues sigue como hasta ahora ha estado, lo cual implica que sigue una indefinición, que sigue una incertidumbre y que nadie prácticamente puede hacer nada por lo peor que puede suceder en una situación como esta es la incertidumbre. Vemos como países serios, países con gobiernos responsables, más allá si son de derecha o de izquierda,
pues adoptan planes muy concretos, muy específicos, con fechas, con medidas. Todo está pues sujeto a prueba y error. Si hay alguna situación que obligue a una nueva cuarentena, pues lo hacen, pero ya hay un plan definido. En cambio, Bukele lo que ofrece es la incertidumbre. Es incertidumbre porque es incertidumbre que le conviene en el sentido de que ellos pueden andar sueltos como nuevas ideas, como gobierno, repartiendo prebendas, incluso repartiendo bolsas de víveres en las colonias de la clase media, cuando la clase media por definición tiene condiciones para poder dotarse de alimentos y de servicios. Eso ya es una pura acción electorera, buscando votos. Y pues a sectores importantes de la población en menores condiciones o en peores condiciones sociales, pues no les están llevando nada. Eso es pues una demagogia de las más repudiables que hemos visto en la historia política del país. Adelante, Pablito. El tercer punto, Sigfrido, de las maniobras militares. Bueno, no conozco de maniobras militares, no he sabido, pero yo creo que este no es un momento para estar haciendo maniobras militares. Yo creo que este es el momento de concentrar todos los esfuerzos nacionales en enfrentar las consecuencias de esta pandemia, que son consecuencias de gran magnitud. Quiero compartir con ustedes un dato. El Salvador va a ser la economía más golpeada de toda Centroamérica a raíz de esta pandemia. Más golpeada que Honduras, incluso más golpeada que Nicaragua, que tienen economías hasta cierto punto más débiles. Pero gracias a las incapacidades y a las negligencias del gobierno de Bukele, el impacto va a ser mucho mayor en El Salvador. Nuestro Producto Interno Bruto va a retroceder a niveles del año 2009-2010. O sea, vamos a caer 10 años. La pobreza, que el FMLN dejó niveles de pobreza en torno al 29-30%, va a llegar a niveles del 43-45% de la población, con una pérdida enorme de empleos, con una pérdida terrible de ingresos para las familias más pobres. El Fondo Monetario está exigiendo que el próximo año haya un recorte de gasto social, que haya un congelamiento de plazas, está planteando despidos para que se les pueda pagar la deuda que se contrajo con ellos y todas estas otras nuevas deudas. Entonces estamos en una situación que amerita que todo el esfuerzo de las instituciones nacionales se dirija a solventar la crisis y no en andar haciendo maniobras militares. ¿Contra qué enemigo estamos peleando? ¿Contra qué agresor imaginario estamos preparándonos para defendernos? Suena muy inoportuno, suena verdaderamente una distracción, porque El Salvador, Guatemala, cualquier país de Centroamérica, en este momento no está para estar haciendo maniobras militares. Al contrario, todos los recursos de un país pobre, endeudado, con muchas limitaciones, deberían de centrarse en lo fundamental. Y lo fundamental en estos momentos es enfrentar la pandemia, reactivar el aparato productivo, reactivar la actividad social, incluyendo la educación, porque bueno, ya el daño que hay sobre los niños y niñas, los estudiantes, es devastador. Esta semana la ONU ha advertido sobre eso, de la prolongación excesiva de la suspensión de clases o el uso exclusivo solo de teleconferencias, de educación a distancia, pues tiene costos para la enseñanza, tiene costos para los niños y niñas y los jóvenes. Y tenemos que pensar más bien cómo recuperar algún nivel de normalidad al tiempo que superamos las consecuencias de esta pandemia, de esta crisis de salud.
Bueno, estamos, ya vieron ustedes, miren cómo nos lleva el tiempo. Ya estamos con Sigfrido Reyes. Le vamos a pasar los micrófonos entonces para que se despida una vez más de este programa de todos los viernes. Manténgase en sintonía aquí, La Farabundo. La Farabundo Martín Internacional llega a todos los rincones. Usted sabe ya muy bien donde se encuentran todos los salvadoreños y salvadoreñas. Y también en territorio nacional.